nuestra junta médica. Hoy tengo el placer de contar con la doctora Rosa María Velázquez, que además que es una extraordinaria médico estético, es amiga. Bienvenida, Rosita, qué gusto tenerte. Muchas gracias, el gusto es mío estar aquí contigo. Gracias, y lindo porque vamos a hablar un tema que nos encanta a las dos y por supuesto les encanta a ustedes y le encanta a las redes sociales. La famosa armonización facial. ¿A qué se refiere este término, Rosa? Bueno, mira, pues el término armonización facial es como muy en general. Sí. Hay personas, pacientes que te llegan y dicen, doctora, quiero una armonización facial, pero todo tiene que ser muy personalizado, ¿sí? Cuando hablas del término armonización facial, estás diciendo, como bien lo dice, armonía en tu rostro, o sea, que tu nariz tenga ángulo con el mentón, que tenga los labios de acuerdo al tamaño de tu carita. Eso es una armonización facial. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la armonización como tal sí es eso, sí es como los ángulos, pero hay pacientes que en su mente lo que necesitan es un rejuvenecimiento facial. Claro. ¿Qué significa eso? Que lo que quieren es reposición de volumen por ciertas arrugas que tienen, ¿verdad? Claro. O sea, o por ciertas depresiones que con los años han adquirido. Claro. Entonces, lo más importante es la evaluación y decir, bueno, tú necesitas esto y esto y esto, tal vez no necesitas mentón, pero sí necesitas pómulos. Si no necesitas pómulos, pues tal vez a la puntita de la nariz. Eso es como una armonización facial tuya. Claro. Lo que yo te haga a ti, no me lo voy a hacer a mí o a alguien más. Es muy personalizado. Claro, y esa es la importancia de, obviamente, acercarse a un especialista. Yo siempre menciono, pues definitivamente los médicos estéticos son médicos y cirujanos y además cuentan con esta especialidad de la medicina estética y obviamente pues sabemos que este tipo de procedimientos se pueden llevar a cabo pues por un médico estético, por un dermatólogo, por un cirujano plástico, pero deben de ser personalizados y mucho pasa y lo hablábamos fuera de cámara con Rosa María, que llegan los pacientes y es que yo vi esta foto, ¿verdad? Y entonces yo vi que le pusieron nariz y que le pusieron mentón y que le pusieron todo, pero de pronto no todos los pacientes necesitan eso y es importante mencionarlo, ¿no? Es importante mencionarlo, aquel paciente que llega y te dice con la foto del filtro y te dice, doctora, yo quiero quedar así. Sin embargo, tú dices, ok, y te pones a pensar, ojalá cumpla sus expectativas, porque las expectativas del paciente de verdad son altas a lo que tú puedes lograr. Entonces yo creo que lo más importante es hablar claro con tu paciente y decirle, ok, podemos lograr esto, podemos hacer esto. Y un punto muy importante, Meli, es ver qué el paciente quiere. Claro. Porque tú puedes ver otras cosas, o sea, viene por marioneta, pero tú ves que necesita ojeras o que sus ojos son tristes. Claro. Si tú haces, o sea, yo creo que lo más importante es hacer lo que el paciente llega. Porque yo le puedo dejar los ojos divinos, la ceja levantada, así con ojitos sexy, pispirinskis, pero si yo no le arreglo lo que él quiere, así la dejé de 20, tengo que arreglarle su problema, lo que en el espejo mira. Claro, y esa es la importancia de poder buscar un médico de su confianza. Siempre hacemos énfasis en que esta es una especialidad y que por lo tanto se tiene que llevar a cabo con un especialista, ¿verdad? Y que lo mejor es asesorarse con su médico y ser muy honesto, es decir, esto es lo que yo quiero. ¿Y por qué decimos tocar la armonización? Porque estuvo este falso concepto de que la armonización incluía que 4 puntos, que 3 puntos, que tal cosa. No, es que necesita mi paciente, cómo es que queremos proyectar más su belleza y definitivamente pues los médicos estéticos se dedican también a medir ángulos, en tratar de buscar esa armonía, digámosle, facial, pero pues no es que sea un procedimiento como tal, es asesorarse personalmente. ¿Y claro, qué procedimientos puede incluir una armonización facial? Bueno, como te dije, la armonización facial puede incluir, siempre evaluamos, tú sabes, del tercio superior al tercio inferior, que significa que vamos a empezar viendo desde los ojitos, la frente, la mirada, después podemos bajar más al tercio medio, donde tenemos la nariz, donde tenemos el pómulo, y nos vamos más abajito, donde miramos la boca y el mentón. Recordemos que una cara joven es un triángulo invertido. ¿Qué significa? Un triángulo, que significa que nuestras proporciones van a ser más anchas aquí, más delgadas acá. Conforme nosotros vamos envejeciendo, hay un proceso donde vamos perdiendo todos los colchones de grasa, entonces nuestra cara se revierte y nos ponemos más anchitas de aquí y más delgadas de aquí. Ese es el ángulo que nosotros en una armonización tratamos de mantener. Tratamos de dar una armonía a nuestro rostro.
Y estamos de vuelta en esta junta médica hablando de la famosa armonización facial. Y es que decidimos hablar de este tema porque en redes sociales está el boom de la armonización facial. Y muchos nos escribieron al respecto. Aprovecho para recordarles nuestras vías de comunicación, Guatevisión-TV y mis redes personales, _Meli con I latina Donis. Ahí aparecen también las redes de la doctora Rosa María. Y pues qué mejor que comunicarnos, ¿verdad? Y este tema surge porque muchas personas nos preguntaron sobre la famosa armonización facial. Y antes de irnos al corte, pues Rosa María nos contaba y nos compartía cómo el médico debe de evaluar no solamente pues obviamente lo que el paciente quiere, qué es lo que quiere mejorar, sino también hacer una evaluación integral, es decir, no es solo decir la armonización facial, póngame pómulos, póngame nariz, mentón, delíneame la mandíbula, sino es decir, esta paciente, esta es su forma de su rostro, estos son los ángulos que tenemos que mejorar y cómo la asesoría es sumamente importante. Totalmente, Meli. Creo que nosotros, aparte de ser médicos, tenemos ojo clínico, ¿sí? Es un arte, o sea, es esculpir, hacer en tu paciente. Es como aquella persona que cocina, pero no tiene sazón. Pueden hacerlo, pero no tienen como el toquecito del sazón. Exactamente lo mismo pasa. Y lo más importante, uno de los puntos importantes es de que lo haga un médico que tenga la especialización en el tema. Claro. Yo, lamentablemente, yo he tenido muchas complicaciones de otras personas, no médicos, y los he ayudado porque creo que no tienen a dónde más ir. O sea, creo que hubo una paciente que me dijo, doctora, por favor, ayúdeme, sabiendo ella que se había ido a meter a un lugar donde no era correcto. Claro. Entonces, es una parte bien importante de mi especialidad. Soy médico sobre todo. Y una de nuestras, tú sabes, una de nuestras firmas es ayudar al paciente. Claro. ¿Sí? Otro punto también bien importante es el producto que se utiliza. Nosotros como médicos tenemos la responsabilidad de poner productos de buena calidad. El paciente no sabe, Meli. El paciente, o sea, yo vengo y le pongo algo en los labios y él no sabe qué le estoy poniendo. Entonces creo que es responsabilidad de nosotros poner algo que sea un buen producto y que le funcione y que sea exactamente para esa área. Claro. O sea, yo no puedo venir y utilizar que a la misma ampolla en labios que en nariz, porque es muy aguada y no le va a quedar. Claro. No puedo utilizar la ampolla que uso en nariz en labios porque es muy dura y le va a quedar bolitas ahí. Claro. Entonces, sí es un punto bien importante que se asesoren antes de ir. Es su rostro, es lo que dan todos los días, lo que muestran. Entonces es bien importante el asesoramiento y investigar antes con quién van. Claro, y es muy importante lo que tú mencionas porque cuando decimos fue a un lugar donde no tenía que ir a ver, hay muchísimas personas que incluso se escuchan estas famosas jornadas, ¿verdad? Que vienen y dicen, bueno, inyectan, pero de pronto no son médicos. ¿Y cuál es la importancia de que sea un médico quien haga estos procedimientos? Es que complicaciones pueden haber, todos podemos tener complicaciones, pero el médico sabe qué hacer al respecto, ¿verdad? Totalmente, o sea, nosotros tomamos la responsabilidad de meternos a un campo minado. ¿Qué significa? No tenemos ojos biónicos para saber dónde va la arteria, pueden haber muchísimas variantes anatómicas, claro. Puede haber la que en teoría está aquí, puede estar más a la izquierda, puede estar más a la derecha. Es una responsabilidad que nosotros tomamos al pinchar a nuestro paciente, pero esa responsabilidad conlleva saber atender un efecto adverso o una complicación que se puede presentar. Claro, claro. Y eso es importante, de verdad, mencionarlo, y hacemos mucho énfasis en esto porque también, al igual que las redes sociales están inundadas sobre estos lindos resultados, total, ¿verdad? Que vemos, también están inundadas por los terribles resultados de una colocación pues inadecuada. Y como bien dice Rosita, o sea, todo nos puede pasar, pero tomamos esa responsabilidad. Es decir, ok, si tenemos una complicación, tú vas a estar en comunicación muy cercana conmigo como médico especialista y yo voy a saber qué hacer al respecto. Totalmente. Pero ¿qué pasa? A veces vamos con personas que de pronto pues es más barato, ¿verdad? Y pues ahí cometemos el errorcito de querer ahorrarnos unos quetzalitos, pero de ahí las complicaciones suelen ser
muy graves, desde la famosa necrosis, que es cuando se nos pudre un pedacito del rostro, hasta ceguera. Entonces es importante mencionarlo. Otro tip, ¿verdad, Rosa María? Y tú me ayudarás a saber si hay algo más, es pregúntele a su médico lo que tú estás diciendo, qué producto se está colocando, que le destapen el producto en el momento en el cual lo están colocando, ver qué marcas son. ¿Qué marcas son? Y se vale pedir las estampitas, ¿no? Total, se vale pedir las estampitas. Sabes que yo, para poder tener un producto en mi clínica, lo primero que le hago es la prueba de la hialuronidasa. Claro. La prueba de la hialuronidasa es que tanto tiempo y cuánto se lleva en deshacer un ácido hialurónico, por si hay algún efecto adverso. Yo sé exactamente que ese ácido se deshace. El otro día me llegó una paciente con unos labios llenos de bolitas, chibolonas, les digo yo, el cual le pusimos hialuronidasa y nunca se deshizo, Meli, jamás se deshizo. Se tuvo que sacar de otra forma. A mi paciente siempre le explico de esta manera y creo que es importante. Doctora, ¿y qué pasa con una complicación o qué es una necrosis? Es bien fácil de entender. Cuando tú estás regando las plantas y de pronto se te dobla la manguera, ¿qué es lo que pasa? Ya no pasa el flujo, ya no pasa el agua. Entonces, exactamente lo mismo pasa con una arteria. Si tú llegas a tapar una arteria, ya sea porque le quedó un poquito de ácido o porque la apachaste como la manguera, ya no pasa la sangre. Entonces no pasa la sangre, el tejido se te empieza a perder la oxigenación. Entonces a eso le llamamos nosotros una necrosis. Para que eso pase, tiene que pasar cierto tiempo. Entonces, ¿por qué la importancia de nosotros saber cómo tratarlo? Porque esto en las primeras 15 minutos, en los primeros 24 minutos, en las primeras 24 horas, lo vamos a saber si está pasando o no. Claro. Entonces, esa es la importancia de saber cómo atender un efecto adverso. Claro, lo vamos a saber y vamos a hacer algo al respecto, ¿correcto? Y vamos a poder prevenir que esa complicación pues camine más y que pueda causar un problema más importante. Correcto. Gracias, mi querida Rosita. A ti, Meli. Y qué gustazo, sabemos que no es la única vez que nos va a acompañar, y pues recuerde seguirla en sus redes sociales y por supuesto siempre asesorarse por un especialista, un médico especialista en el momento en el cual realice estos procedimientos, porque todos conllevan un riesgo que, si se puede manejar, pues definitivamente no va a ser tan terrible como cuando vamos a lugares no especializados. Vamos a seguir con más en A Tu Salud, así que no se mueva, ya volvemos.